Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a un ejemplo de probabilidad que implica el uso de combinaciones. Se establece una lotería estatal para que cada jugador elija 6 diferentes números del 1 al 44. ¿Cuál es la probabilidad de ganar con un boleto? ¿Cuál es la probabilidad de ganar con 2000 boletos? Para ganar, tiene que seleccionar todos los 6 números correctamente. Para referencia, abajo tenemos la definición de probabilidad y la definición de una combinación. Para encontrar la probabilidad, queremos encontrar el número de maneras favorables, y dividir por el número total de maneras que puede ocurrir el evento para encontrar la probabilidad de ganar con un boleto. Bien, si solo tenemos un boleto hay solo una oportunidad o una forma favorable de ganar la lotería, tanto tendremos un dividido por el número total de maneras de seleccionar 6 números de 44 números que serían una combinación, que serían 44 elegir 6. Aviso: como hay varias formas de escribir una combinación. Ahora evaluaremos esta combinación a mano, así como en la calculadora. Empecemos haciéndolo a mano. Si tenemos n, escoger r esto igual n factorial dividido por n, r factorial, así que vamos adelante y evalúe esto a mano primero. Tendríamos 44 factorial dividido por 44, 6 factorial. Eso sería 38 factorial y luego 6 factorial. Así que ahora vamos a avanzar y expandir 44 factorial, pero luego nos detendremos una vez que alcancemos 38 y lo escribamos como factorial 38. Tenemos 44 por 43 por 42 por 41 por 40 por 39 por 38 y así sucesivamente, lo que de nuevo sería 38 factorial. El denominador es 38 factorial. Vamos adelante y expandimos 6 factorial. Eso sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ahora 38 factorial simplifica a 1. Y luego aviso que 5 por 4 sería 20 por 2 sería 40. 40 simplifica a 1, y entonces 3 se divide incluso en 39. Hay 3 hexaneutones 3 y 3 hexaneutones 39. 6 se divide incluso en 42. Desde 6x7 hexasiemens 42 hay 6 hexaneutones 6, y 6 hexaneutones 42. Ahora el denominador es 1, podemos encontrar el producto en el numerador que nos da el valor de 44 elige 6. 44 por 43 por 7 por 41 por 13. Tenemos 7.059.052. Podemos haber también evaluado la combinación en la calculadora al presionar 44, matemáticas. Dejar la flecha a la probabilidad. Opción 3, luego 6, entrar. Aviso: como es el mismo valor. Así que la probabilidad es 7.059.052. Ahora la probabilidad podría expresarse como una fracción, un decimal o un porcentaje, así que vamos adelante y exprima esto como un decimal y un porcentaje. Para hacer esto, recuerda que la barra de fracción significa división. Para convertir esto en un decimal tenemos 1 dividido por 7.059, 052. Aviso: como es un número muy pequeño. Se expresa con la notación científica. Para escribir esto como un decimal, tenemos que mover el decimal a la izquierda 7 veces desde estos medios x10 al menos 7. Entonces, si lo movemos una vez, tendremos que agregar 6 0 adicionales al derecho del punto decisivo. Tenemos 0.0000001417. Son 0.12345611417. Expresa esto como porcentaje, multiplicaremos por 100. Que es lo mismo que mover el punto decimal a los dos lugares correctos. Tenemos 0.0001417%. Para ver la probabilidad de ganar con un boleto es muy pequeño. Ahora por el segundo ejemplo,
Para determinar la probabilidad de ganar con 2000 boletos, en lugar de una forma favorable, ahora tendremos 2000 maneras favorables, así que la probabilidad sería 2000 dividida por 44. Elige 6 que ya sabemos es 7.059.052. Ahora cuando expresando la probabilidad como fracción, debemos simplificar esto, y desde que están ambos incluso saben que son divisibles por 2. Pero desde los últimos 3 dígitos también son divisibles por 4. Tanto divisible por 4 como bien. Además vamos adelante y divide la parte superior e inferior por 4, así que nos daría 500 divididos por 1.764.763. Y esto realmente no simplifica más. La probabilidad de ganar con 2000 boletos es 500 de 1.764.763. Pero otra vez, vamos adelante y convierte esto en un decimal y un porcentaje. Así que ahora tendremos 500 divididos por 1.764.763. De nuevo, tenemos una notación científica. Debemos tener que mover el punto decimal a los 4 lugares izquierdos. Así que tenemos que agregar 30'S. Tenemos 0.00028833, o aproximadamente. Lo que significa que un porcentaje multiplicando por 100 tendríamos aproximadamente 0.02833%. De nuevo, todavía un porcentaje muy pequeño de ganar la lotería con 2000 boletos. Espero que encontraron esta explicación útil. Gracias por ver.